aplicación, van a ver que ese es el tema más bonito porque, digamos, trata todo lo que hemos visto en el curso, derivadas, gráficas de funciones, segundas derivadas y para qué nos sirve la segunda derivada, y aquí es donde salen las aplicaciones más interesantes. Entonces vamos a empezar con los distinguiendo entre los extremos absolutos y los extremos locales. Entonces para los extremos absolutos voy a usar la siguiente gráfica, porque esa es la mejor forma de entenderlos. Entonces digamos que tenemos esta gráfica y vamos a empezar vamos a empezar por aquí. Y luego tal vez voy a agregar unas coordenadas. Entonces este voy a decir que es el punto 1,1. Este tal vez es el punto 3,5. 4,2. Sí, se mira como un punto 4,2. Y el punto 5,3. Entonces lo que va a pasar es que el máximo absoluto bueno, este es 5,3 a 3,5. Sí, es el máximo absoluto es 3,5. Entonces, desde la definición, para dar cualquier tipo de función, el máximo absoluto es el mayor de todos los valores en el dominio de f. Sí, bueno, 5, porque uno se va por los valores funcionales, por la coordenada en y. Entonces es el mayor de todos los valores funcionales de f en y, en su dominio. Entonces esto, digamos, desde el punto de vista de desigualdades, significa que si comparamos este valor funcional con el resto de valores funcionales, este siempre va a ser mayor o igual que el resto de valores funcionales. Entonces observemos qué sucede con 3 y 5. Este 5 va a ser el valor más grande, no va a haber ningún otro valor funcional que sea mayor que 5. Aquí hay unos bastante cercanos a 5, pero este es el mayor. Entonces no importa el comportamiento de la función, solo identificamos cuál es el más grande. Entonces esto es como la función de Excel max y identifica el más grande. El mínimo absoluto va a ser el menor de todos los valores funcionales. En este caso es 1. ¿Eso solo se puede calcular si nos da la gráfica? Sí, los máximos globales prácticamente necesitamos la gráfica. Vamos a ver hoy que hay otro criterio bien bonito que nos permite identificar cuáles van a ser los candidatos a extremos absolutos. Aquí para los absolutos ni siquiera segunda derivada, sino solo observando cuál es el valor más alto y el valor más bajo. Entonces esto significa que el mínimo absoluto va a tener esta propiedad. El valor funcional de f de c va a ser menor o igual a que el resto de valores de f de x. Y aquí hay unas condiciones de que x es un elemento del dominio de la función. Entonces en este caso el más bajo es 1. Pero digamos, como pueden ver, estas dos funciones tienen un comportamiento un poco diferente. Este por lo menos tiene una forma que usualmente nosotros asociamos a un máximo, mientras que este otro parece un mínimo, pero uno podría especular, bueno, si esa función continúa, la función va a seguir cayendo y este posiblemente va a dejar de ser un mínimo absoluto y va a haber otro valor más bajo que este. Entonces, pero hay los mínimos y los máximos en términos de y, ¿verdad? Sí, en términos de y. Sí, entonces aquí para aquí observo las coordenadas en y.
Entonces hay otros extremos y el máximo y el mínimo absoluto también, ellos en conjunto se conocen como los valores extremos absolutos. Entonces los valores máximos y mínimos absolutos también se conocen como extremos absolutos para referirse a los dos. Entonces aquí hay algo bien interesante de esta función. ¿Qué sucede si, digamos, por ejemplo, esta función la restringo y solo quiero trabajar con esta función, digamos, por ejemplo, de 2 a 4? Si esta función la restringo al intervalo 2 a 4, sí, este pareciera que sigue siendo un máximo. F3,5 es el máximo. Sí, el mínimo posiblemente va a ser 4,2, pero ahorita más que todo me voy a enfocar con la forma de la gráfica. Entonces, cuando estoy restringiendo esta función, este punto parece, digamos, un máximo por sí solo. Y ahora, digamos, aunque restringe el dominio, no va a tener ese comportamiento como de mínimo. Pero este otro, si lo restringo, por ejemplo, de 3 a 5, parece mínimo, y como que no importa cómo se estén comportando el resto de puntos, este va a seguir siendo el menor valor. Caso que no ocurre con ese. Con ese yo creo que si continúo bajando la función, esta no se va a aportar como mínimo, sino posiblemente ahora el mínimo va a estar en el lado izquierdo del intervalo. Entonces, si a esta función se restringe al intervalo 3,5, f,4 es igual a 2, es el mínimo. Entonces el mínimo va a tener esta forma. Este es el punto 4,2 y luego tengo el resto de la función, y este es 3,5. Entonces, debido a que van a haber varios puntos en la gráfica que van a tener este comportamiento de un máximo si restringo el dominio lo suficiente, aunque no sean el máximo global, van a seguir siendo máximos, pero estos se van a llamar máximos locales. Entonces, los máximos o mínimos locales, o si me quiero referir a ambos, los extremos locales, se comportan como máximos o mínimos si el dominio se restringe lo suficiente. Y esto es un poco difícil de ver, porque digamos qué tanto hay que restringir el dominio, lo suficiente para que no me aparezca otro extremo local. Entonces hay algunas funciones que tienen extremos locales muy cercanos entre sí, digamos, como uno la puede tener en 3 y otra en 3.1 y otra en 3.2. entonces cuando están muy cercanos esos extremos locales, va a costar un poco ver esta función. Entonces, solo a modo de ilustrar, voy a graficar una función cualquiera con extremos locales bastante cercanos entre sí. Entonces vamos a graficar x menos 3.1 por x menos 3.2 por x menos 3.3. Pero es que aquí ya me están restringiendo lo suficiente el dominio. Vamos a poner desde x es igual a 1 a x es igual a 4.
No me gusta esta restricción tan... Entonces observen qué está pasando con esta función. Casi que no se miran los extremos locales. O sea, si los que aquí, digamos, si estamos restringiendo aquí de 1 a 4, ¿cuál sería el mínimo global? Sería el que 1, menos 10. Entonces ahorita solo voy a graficar esta función. Entonces aquí tenemos 1, menos 10. Y luego cortamos a la gráfica como que alrededor de 3.1. Entonces nuestro mínimo global sería menos 10 y nuestro máximo global sería 4 algo. O estaría en x es igual a 4. O sea, si no nos queremos complicar la vía. Y aquí estamos aproximadamente en menos 27. Pero si nos acercamos lo suficiente, vamos a ver que entre 3 y 4 van a haber algunos extremos relativos sumamente interesantes. Y aquí ni se miran estos todavía. Están bien cercanos de 3 a 3.5. Vamos a ver con este. No graficó. Ve, aquí sí ya se miran entre 3 y 3.5. Entonces se mira como que hay un máximo relativo como en 3 punto algo, digamos 3.15 por... Si no nos queremos complicar un poco la vía. Luego hay otro mínimo relativo como en 3.28. Y estos son los únicos dos. Entonces aquí tenemos dos historias de esta función, 3.15 y 3.28. Como esa montañita. Sí, la montañita. Entonces aquí, digamos, grafiqué esta función, exageré un poco los valores funcionales acá, porque como pueden ver estos dos valores están muy cercanos entre sí. Entonces aquí hay una montañita, aquí hay un valle y luego la función empieza a subir. Entonces, si trabajamos con eso, sí, solo los estoy visualizando, porque digamos aquí para encontrar los máximos y mínimos me va a costar un poco encontrarlos, porque voy a tener que derivar esta función y cuando encuentre los números críticos van a estar muy cerca entre sí. Solo nos da los números críticos, nos da potenciales, extremos locales o... Y eso ya lo mete en la función y... Ajá. ¿Lo mete en la función derivada o en la función? En la función original. Entonces si nos vamos con esta gráfica y estamos trabajando en el dominio 0,4, aquí estaría el mínimo absoluto. En 0 o en 1, dependiendo cuál sea el último o el extremo izquierdo del intervalo. Entonces el mínimo absoluto es f de 0, que es igual a 3.1 por 3.2 por 3.3. Cristian, ¿sí? Solo por curiosidad, ¿qué pasa si hago f de f' de f? F de f'. F por... bueno, f por f'... No, f de f', o sea, tomo la derivada en el integro en la f original. No, te regresarías a la función original. Sí, si se deriva y después se integra, uno llega a la función original. Entonces aquí tenemos que el máximo absoluto estaría aquí en f de 4. Entonces esto es 0.9 por 0.8 por 0.7. Y estos son valores funcionales un poco pequeños. Los extremos locales estamos viendo que estarían alrededor de 3.15 y 3.28. Pero estos nunca van a poder ser ni mínimo absoluto ni máximo absoluto, a menos que restrinja el dominio
de manera bien estricta, digamos tal vez entre 3.10 y 3.20, este va a ser máximo absoluto y este otro sería mínimo absoluto si el dominio lo restringo entre 3.20 y 3.30. Incluso aquí tendría que bajar un poco el eje porque estos valores están un poquito por encima del eje X. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de identificar a los máximos y mínimos locales visualmente. Como les decía, hay varios métodos para identificar máximos y mínimos. Y todo depende, digamos, cuál estemos buscando. Si estamos buscando un máximo o si estamos buscando extremos globales, el primer método que tenemos es el método, digamos, de inspeccionar la gráfica. El segundo método, que es más sistemático, es que tenemos el teorema del valor extremo. Entonces, con el teorema del valor extremo, lo que vamos a poder decir es que, bueno, aquí nos vamos a enfocar solo en una función continua. En el intervalo, en un intervalo cerrado. Y lo que les va a decir el teorema del valor extremo es que si tienen una función continua y su intervalo es cerrado, existe un máximo absoluto Fs y un mínimo absoluto. Entonces este teorema es bien bonito porque les garantiza cuándo va a existir un máximo absoluto. Si fuera continua con un intervalo abierto. No está garantizado. No, o sea, no se sabe. Puede haber, pero no. Puede haber, pero no se garantiza. Entonces, si fallan estas condiciones, otra vez uno tiene que regresar a inspeccionar la gráfica y ese método no es del todo confiable. Entonces, este teorema es bien bonito porque dicen, bueno, tengo una función continua en A y B. No importa qué tipo de función continua tenga, digamos, puedo tener una función con un montón de relajos. Y si tengo este tipo de función, digamos, ¿cuál sería aquí el valor máximo y cuál sería aquí el valor mínimo? Voy a decir que este valor es, digamos, 2 y este otro es 4. El valor mínimo sería 2. Ahora, este teorema les dice que puede existir la posibilidad de que hayan dos o más puntos que compartan el valor mínimo. Entonces aquí en este caso digamos este A1, bueno, este tal vez sería el mínimo solo porque visualmente en la gráfica se mira que está un poquito debajo de 2, pero asumamos de que todos estos están a la misma altura. Entonces aquí el mínimo absoluto es 2 y el máximo absoluto sería 4. Ni siquiera, aquí solo estoy viendo otra vez visualmente el teorema del valor extremo, casi que también, digamos, garantiza la existencia, pero sigue siendo un método visual. Entonces el máximo absoluto sería 4, solo que estos tal vez serían estos otros puntos de acá. Voy a llamar a estos B1, B2 y B3. Y aquí sí que pueden tener cualquier función, pero pueden tener dos funciones bien aburridas que van a tener siempre máximo y mínimo absoluto. Entonces, digamos, por ejemplo, voy a graficar ahorita una línea recta. Y voy a graficar una función constante.
Entonces aquí está el número C, el cual es un número positivo. Y luego estoy en este intervalo de A y B. Entonces con esos dos tipos de funciones, ¿en dónde va a estar el máximo absoluto en esta? Sí, FA, F de A, o sea, independientemente de cuál sea este valor funcional. Entonces aquí el máximo absoluto es F de A. Mientras que el mínimo absoluto va a ser F de B. Y ahora, el que es sumamente capcioso es la función constante. Con la función constante, ¿cuál sería el máximo absoluto? Sí, todos estos van a ser, todos estos números van a compartir tanto el máximo absoluto como el mínimo absoluto. Entonces aquí en este caso el máximo absoluto es C. Y el mínimo absoluto es C también. Y entonces todos estos números A y B van a compartir ambos extremos absolutos. Entonces todos los números comparten los extremos absolutos. Entonces lo que hace el teorema del valor extremo es que identifica que el máximo absoluto solo puede ocurrir en dos tipos de puntos, ya sea en los extremos del intervalo o en puntos donde vamos a tener extremos locales. ¿Sí? Pero digamos, si es una función, pues no tiene que ser necesariamente ¿Una función qué? O sea, cualquier función, usted dijo que el máximo es F de A y el mínimo es F de B. Ah, en esta. Ah, pero porque hay unos que pueden ser 0 de A y así. Sí, entonces ahí ya cambian. Entonces lo que hace el teorema del valor extremo es que identifica, digamos, dos puntos candidatos para hacer máximos absolutos. Entonces solo hay dos tipos de puntos que son candidatos a extremos globales. Entonces uno de ellos van a ser los extremos del intervalo, y los otros que van a ser candidatos a ser máximos globales van a ser los puntos que son extremos relativos. Entonces puntos como estos A1, A2, B1, B2 y B3 también son candidatos a ser extremos globales. Entonces los extremos relativos. Y vamos a ver que los extremos relativos, por este hecho de tener una forma de montaña o el fondo de un precipicio, van a tener una propiedad de cómo identificarlos, que va a consistir en calcular la derivada e igualarla a cero. Entonces tenemos los extremos relativos. Entonces lo bonito es que estos extremos relativos, como van a tener una recta tangente horizontal, los podemos identificar si resolvemos esta ecuación. Entonces esto es bien bonito porque identificamos los valores funcionales en los extremos del intervalo. Luego encontramos los extremos relativos. Y entonces entre estos, los relativos, sí. Son como los locales, ¿no? Los locales, sí, ajá. O locales, sí, extremos relativos o locales. Y los absolutos, entonces, ¿qué son? Los más grandes entre todo el dominio. Los globales, sí. No, es que ahorita voy a hacer una gráfica. Entonces digamos, por ejemplo, que tenemos esta gráfica acá.
Entonces, digamos, tenemos esta función que cae, luego sube, luego empieza a caer y sigue aquí subiendo. Entonces, lo que les dice el teorema del valor del método, este es el teorema del valor extremo, pero esto se conoce como el método del intervalo cerrado. Es bueno, encontremos f de a y encontremos f de b. Entonces estos son los extremos del intervalo y estos siempre por cajón van a ser candidatos a extremos locales. Luego lo que hay que hacer es que tengo que hallar cada extremo local. Entonces aquí hay uno, aquí hay un C1, aquí hay un C2, aquí hay un C3, un C4 y un C5. Entonces, como pueden ver, de entre todos estos, ¿cuáles tienen forma de máximos locales? C2 y C4. Entonces, f de C2 y f de C4 son máximos locales. Eso lo hizo sin derivar. Ah, sí, es que todavía no, es que derivar esta función y encontrar estos ceros va a costar un montón. ¿Y por qué no f de C1 y f de C2? Porque son mínimos. Son mínimos. Entonces los mínimos van a ser f de C1. Los máximos relativos siempre son cuando la función cambia de creciente o de punto máximo. Sí, pasa de creciente a decreciente. Yo pensé que ese era punto de inflexión. Ah, no, de inflexión es que la segunda derivada cambie de signo. Pero, entonces lo que hay que hacer ahí es de todos estos puntos, C1, C2, C3, C4, C5, f de A y f de B, ¿cuál es el más pequeño? C1. Entonces en este caso f de C1 es el mínimo absoluto y este también resulta ser un mínimo local. Entonces, como pueden ver, una función puede tener una cantidad innumerable de mínimos locales, pero sí va a tener solo un mínimo absoluto. El máximo absoluto, ¿cuál sería acá? Sería el máximo. Sí, f de b. Entonces, f de b es el máximo absoluto, pero no es máximo local. Que la función está definida solo entre a y b. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es esta casi va a ser toda la teoría. Lo único que nos falta es cómo identificar extremos relativos, porque eso es lo más crítico. Digamos, ahorita solo tenemos una noción sobre cómo encontrarlos, pero en realidad cómo se encuentran estos extremos relativos. La forma como vamos a identificar los extremos relativos es de la siguiente forma. Ahí estos son métodos para identificar extremos relativos. Entonces aquí vamos a ver una observación que ocurren con los dos tipos de extremos relativos. Entonces aquí tengo un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces, bueno, es que los absolutos solo se pueden identificar de esta forma. Se pueden identificar si calculo tanto los relativos como los valores extremos del intervalo y luego selecciono el más grande y selecciono el más pequeño. Pero es que ahí sí. Sí, cierto. Entonces, para ser más específico, sí. Sí, aquí no habrían, aquí como el intervalo no es cerrado,
como el intervalo no es cerrado, cada vez que hay un extremo, un cambio en la... sí, posible, no va a ocurrir en el extremo local, pero va a ocurrir en un punto intermedio donde cambia la concavidad. Entonces por aquí la función va a cambiar de cóncava hacia arriba a cóncava, no, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Sí, entonces cuando hay extremos, posiblemente la concavidad va a cambiar un poco después. Entonces aquí, digamos, como el intervalo no es cerrado, en esta función no hay ningún extremo absoluto, pero hay dos extremos relativos. Entonces, digamos, ¿qué extremos relativos van a haber? Digamos, llamemos a este C y llamemos a este D. El dominio, digamos, aquí lo tengo casi que de menos infinito a infinito. Sí. Que eso se mide implícitamente por estas flechas que digo que la función continúa. Si tuviera puntos, sería abierto. Sigue siendo abierto, pero entonces... Sí, si aquí hay puntos en blanco es abierto, pero si aquí, por ejemplo, tengo unos círculos de ese... Unos puntos al final de la gráfica sería abierto. Sí, unos puntos al final de la gráfica. Entonces, ¿qué observan con estos extremos relativos? ¿Qué ocurre con la pendiente de la recta tangente? Se hace cero. Sí, en cada extremo relativo. Lo que ocurre es que esta pendiente va a ser la pendiente es igual a 0. Entonces vamos a tener que f' de C es igual a 0 y f' de D es igual a 0. Entonces, muy bien. Entonces, esto que tenemos aquí va a ser la condición necesaria para identificar los extremos relativos. Hay otra posibilidad de que tengamos extremos relativos y es cuando la gráfica es continua pero tiene picos. Entonces, si por ejemplo una gráfica tiene picos, como por ejemplo está este tipo de función, y luego tal vez puedo poner entonces, digamos, con este tipo de función, aquí seguimos teniendo un extremo local. Solo que aquí la pendiente de la recta tangente no es 0, sino que aquí la derivada no existe. Porque aquí, digamos, hay una pendiente positiva y luego aquí hay una pendiente negativa. Entonces, entonces también cuando la derivada se indefina, ahí posiblemente van a haber extremos relativos. Aquí existen extremos relativos aunque la derivada no sea 0. Sí, existen aunque la derivada no sea 0. Y aquí vamos a ver hoy que van a haber varios ejemplos de funciones donde sucede esto. Entonces también pueden haber extremos relativos en puntos donde la derivada no exista. Entonces todo esto lo puedo resumir de la siguiente manera. Voy a poner potenciales extremos relativos. Entonces estos son los números C, tal que la derivada en este número es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces estos números C van a tener un nombre y va a ser un nombre que voy a estar usando de manera muy frecuente
en este curso. Posiblemente ya conocen de esto, ¿cómo se llaman estos números donde la derivada es cero? Sí, son puntos críticos. Entonces estos números C se van a conocer como números críticos. Entonces los números críticos son aquellos para cuales la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Ahora los puntos críticos van a ser el número crítico con su valor funcional. Entonces son términos bastante atados. Entonces los puntos críticos son C, y el número crítico evaluado en la función. Cristian, por ejemplo, Sí. los ejercicios que uso en la hoja, Ajá. x al cuadrado tiene un mínimo, Sí, pero el máximo, como son 2, ¿qué se podría? se comparte o no existe, todo depende del contexto del problema. Entonces ahorita solo voy a responder la pregunta de, bueno, ¿cómo sabemos distinguir entre el máximo local y el mínimo local? Ahora, desafortunadamente el libro, esta parte la presenta hasta en la sección 4.2, pero yo creo que igual podemos hacer ahorita cómo distinguir entre el máximo local y el mínimo local. Entonces, vamos a ver cómo se identifican el máximo local y el mínimo local. Y hay otra prueba, pero lo que pasa es que primero vamos a hacer pruebas solo con derivadas. Entonces, digamos, un máximo local lo puedo graficar de esta forma o lo puedo graficar de esta otra forma. Entonces aquí la derivada no es igual a 0, la derivada es igual a 0. Y ahí está, ¿qué observan con la derivada, con el valor de la derivada a la izquierda de C? ¿Es positiva? Sí, la derivada aquí es positiva, porque observen que en cualquiera de estas partes la función tiene rectas tangentes con pendientes positivas. Entonces a la izquierda de C la derivada es positiva, pero ¿qué sucede a la derecha de C? Se vuelve negativa. ¿Qué sucede también en este punto donde la derivada no existe? ¿Cómo es esta derivada a la izquierda de C? Sigue siendo positiva. Entonces no importa si el número crítico, su derivada es igual a 0, no existe. La derivada a la izquierda siempre es positiva y la derivada a la derecha siempre es negativa. Y esto va atado con un concepto de creciente a decreciente, entonces sube y baja. Entonces aquí tengo el número C, pasado el número C, la derivada se vuelve negativa. Entonces lo que va a suceder es que si C es un número crítico y f', bueno, la derivada si cambia de positivo a negativo en C, entonces hay un máximo relativo. Entonces observen cómo cambia dramáticamente la forma en que determinamos un máximo absoluto y un máximo relativo. El máximo absoluto solo hacemos una comparación y seleccionamos el valor más grande, mientras que con los locales tenemos que ver qué está sucediendo alrededor de este punto. Entonces tenemos que observar que la función sube y luego baja. Entonces si tenemos este comportamiento de sube y baja, aquí vamos a tener un máximo local. ¿Cuál creerían que es la condición que necesitamos para que exista un mínimo local? Sería la inversa. Sí. Bueno, es que no, sí, primero eso es 0, pero luego tenemos que ver qué sucede alrededor de este punto.
Tiene que ser a la izquierda. A la izquierda, ¿cómo sería la derivada? Positiva. Para mínimo. Negativa, sí. Sí, baja y sube. Entonces baja y sube significa la derivada pasa de negativa a positiva. Ahí está el criterio de una derivada, ¿no? No, este es solo primera derivada. Entonces para el mínimo relativo, para que exista, C tiene que ser un número crítico y la derivada cambia de negativo a positivo. De negativa a positiva en x es igual a c. Entonces ahorita vamos a graficar, digamos, cómo se observaría, digamos, un mínimo relativo. Un mínimo relativo tiene esta forma. Una forma de U. Entonces, ¿qué sucede acá? Baja y sube. Entonces esto es un poco informal, pero es más fácil de visualizar que la derivada cambia de negativa a positiva. Entonces aquí observen que la derivada es negativa. Y luego, pasado el número crítico, la función empieza a subir. Entonces esto sería positivo. Entonces, prácticamente esto es todo lo que hay que saber sobre cómo identificar máximos, absolutos y relativos, pero el problema es que ahora hay que distinguir todas las sutilezas que van a ver acá. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer cada uno de estos ejercicios, a observar cada una de estas figuras, porque aquí hay unos problemas sumamente interesantes, este tipo de funciones con estas discontinuidades bien extrañas. Y también va a haber una aclaración de que hay veces de que van a haber algunos puntos donde la derivada va a ser igual a 0, pero aún así no va a haber ni máximo relativo ni mínimo relativo. Va a ser el punto de inflexión. Sí, es como un punto de inflexión. Entonces es posible que f' de c sea igual a 0 y no exista ningún extremo relativo. Entonces hay dos tipos de funciones que pueden tener este comportamiento. Entonces, digamos, voy a hacer esta aquí y observen qué sucede con esta función. Aquí la derivada es igual a 0 en este punto. Pero la pregunta que les voy a hacer, bueno, ¿es este máximo o mínimo o sería ninguno? Ninguno, porque observen qué está sucediendo aquí. La derivada empieza siendo negativa, pero se toma una pausa y luego continúa siendo negativa. Entonces aquí no hay ningún extremo local. Del mismo modo, si su función sube, eso creo que es el último detalle que nos falta, ya podemos hacer ejercicios. Luego se toma una pausa y continúa subiendo. Aquí tampoco hay extremo local. Entonces este criterio tiene una tercera condición. Si observan que su derivada no cambia de signos, entonces no hay un extremo local, pero ya uno puede concluir con toda seguridad. Entonces esto sirve para decirles de que esto no es suficiente para identificar extremos. Desafortunadamente. Entonces vamos a tener que hacer una prueba de la primera derivada, o si algunos de ustedes ya conocen ese otro criterio, está la prueba de la segunda derivada, que es una forma mucho más cómoda de identificar estos extremos locales. Entonces vamos a ver que, sí, para terminar este punto,
aquí les quiero graficar una función que es bien bonita. Y vamos a hacerlo como un pequeño ejercicio. Tal vez nos vamos al detalle de graficar esta función. Sí, vamos a tratar de graficar la siguiente función. Pero primero vamos a empezar con los dos ejercicios que tenía al principio, que tenemos la función cuadrática, la función seno hiperbólico, y por último voy a poner una función que tiene como que la gráfica de un toro o algo interesante. Entonces grafique las siguientes funciones e identifique los extremos locales y absolutos, si existen. Entonces ahí ya vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios, porque pueden ver que si tienen la gráfica e identificar extremos locales y extremos absolutos es bien fácil. Solo uno mira la gráfica y bueno, esto tiene forma de montaña, es un máximo relativo. Este tiene forma de fondo de un precipicio, este es un mínimo. Y para ver el absoluto y el mínimo, solo uno mira visualmente cuál es el valor más grande y el valor más pequeño. Entonces, si no les doy la gráfica y uno tiene que hacerla, este análisis ya se vuelve un poquito más complicado. Entonces, empecemos con esta función, 4 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo grafico esta función? Sí, es una parábola. ¿Sí? Sí, pero ¿dónde cae? ¿Cae para todo el dominio o solo cae? Sí, esta cae para y luego este empieza en cierta forma a subir de menos infinito a 0. Entonces ahorita, como no les estoy dando ningún intervalo, vamos a asumir de que tengo que graficar toda la función en todo su dominio. Entonces esta es la gráfica. Este es el punto 4,0. Podemos identificar estos interceptos que nos van a servir para ubicar un poco mejor la parábola. Pero una pregunta, digamos, ¿cómo puedo identificar este extremo relativo utilizando derivadas? ¿Derivamos la función? Sí, si derivamos la función, menos 2x y le igualo a 0, vamos a tener aquí un único número crítico. Sí. Y con la derivada, ¿qué podemos observar con el signo de la derivada? Cómo está cambiando esta función a la izquierda de 0 y a la derecha de 0. Entonces, si se recuerdan, podemos hacer un diagrama de signos que nos permite ilustrar cuáles son los signos de la derivada. Sabemos que esta función se hace 0 en 0. Entonces, si estoy a la izquierda de 0, menos 2x, ¿qué signo va a tener? ¿Un signo positivo o un signo negativo? Positivo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo que la derivada es positiva a la izquierda de 0. ¿Y luego qué pasa cuando pasamos 0? Negativo. Muy bien, entonces aquí observen que visualmente observo un máximo relativo en x es igual a 0. Pero con la derivada observen que está pasando. La función sube, 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 pero luego aquí tenemos una recta tangente horizontal y eventualmente caemos. Entonces esto significa que aquí hay un máximo relativo. Solo considerar que empieza siendo positiva y llega a 0, ya sabemos que es máximo. Sí. Y este valor es igual a 4. Muy bien. Entonces ya identificamos el máximo local. El máximo local es f de 4 es igual a f de 0 es igual a 4. ¿Habría aquí algún mínimo local? No, porque no hay, primero no hay ningún otro número crítico, y segundo no miro ninguna otra parte de la función donde la derivada baje y luego empiece a subir.
Entonces ninguno. Puedo encontrar aquí algún máximo absoluto. Sí, que aquí por pura coincidencia coincidió con el máximo local. Entonces el máximo absoluto es el mismo que el máximo local. Ahora, mínimos absolutos, ¿el mínimo absoluto habría o no? No. Tampoco. No, porque esta función, el intervalo no es cerrado. Si el intervalo fuera cerrado, digamos, si defino esta de menos 3 a 3, entonces habría un mínimo absoluto en los extremos. Entonces aquí hay ninguno. ¿Cómo se pone cuando tenemos límites de... Bueno, si hay dos puntos que están compartiendo el mínimo o el máximo, no puede poner, el mínimo absoluto se encuentra en los puntos. Pero igual pongas que estuviera en menos 2 y eso nos pone más menos 2. Sí, se puede poner más menos 2. Entonces ahí te tengo una función interesante, que esta me gusta un montón, el seno hiperbólico. Porque, digamos, Héctor tenía una pregunta ayer de que, bueno, ¿por qué realmente el seno hiperbólico se grafica así y no tiene ningún punto donde sube y baja? Todo esto va a venir por su derivada. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico? Sí, coseno hiperbólico. Entonces la pregunta que les tengo, ¿va a haber algún punto donde coseno hiperbólico sea igual a 0? No. Porque el valor más bajo es igual a 1. Entonces aquí coseno hiperbólico nunca es igual a 0, entonces no tengo ningún número crítico. Bueno, y aquí hay otra cuestión. Si vemos la derivada, ¿qué está sucediendo con la derivada? La derivada es siempre positiva, porque coseno hiperbólico es una función que siempre es positiva. Entonces, como coseno hiperbólico es positivo, sí, la voy a poner ahorita de manera muy informal, la función siempre sube. El día lunes ya voy a decir, ¿qué significa subir? Creciente. Entonces, lo que sabemos de la gráfica de esta función es que lo único que tengo que encontrar es a qué es igual el valor del seno hiperbólico cuando estoy pasando por x es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual seno hiperbólico de 0? Cero. Sí, es el mismo valor que seno. Ahí es cuando seno y seno hiperbólico tienen el mismo valor. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Sé que tengo que graficar algo que siempre está subiendo. Como x al cubo, ¿no? Sí, como x al cubo. Entonces, aquí ya con esta gráfica puedo tener varias conclusiones. ¿Tengo algún máximo local o máximo relativo, máximo absoluto? Ninguno. ¿Y de mínimos? Tampoco. Entonces es una historia un poco desafortunada, pero esto es lo que es. Sí, estaría en 0. Sí, aquí claramente se mira un cambio en la concavidad. Por eso es que esta curva no la grafiqué como algo que solo está simplemente subiendo, sino como que aquí se toma una pausa y luego continúa subiendo. Hice un doblez. Pero este doblez se encuentra encontrando la segunda derivada de esta función, que es igual a seno hiperbólico, y seno hiperbólico es igual a 0 cuando x es igual a 0. Entonces aquí podemos decir que x es igual a 0 es un punto de inflexión, pero esto lo vamos a ver el lunes, porque ahorita estamos trabajando con demasiada información, entonces todo se va a volver muy confuso si utilizo demasiada información. Entonces sigamos viendo aquí qué podemos hacer con estos problemas.
vamos a trabajar con valor absoluto y con esa función sumamente interesante de graficar. Entonces aquí, como les decía, la teoría es muy útil, pero como cada función tiene sus propias peculiaridades, hay veces que la teoría no ayuda del todo. Entonces hay veces que si uno tiene un criterio para saber graficar alguna función, y uno puede decir, bueno, aquí no necesita la primera derivada. Entonces otra función donde también vamos a tener un poco de problemas es con el valor absoluto, porque esa la sabemos graficar. Entonces digamos, ¿cómo graficaríamos esta función? ¿Sí? Ajá. Ahora la pregunta que les voy a tener es X es igual a ser un número crítico de H. No, porque no es indefinido. Si la derivada se indefine también se vuelve un número crítico. Entonces en este caso H' de 0 no existe, lo cual quiere decir que X es igual a 0 es un número crítico de H. Y aquí hay algo bien interesante, porque alguien me puede decir, pero yo creo que ese criterio que nos habían dado para encontrar si este era un mínimo relativo de que la función baja y sube no se aplica. Aquí sí se aplica, porque digamos, ¿qué pasa con la derivada del valor absoluto a la izquierda de 0? Negativa. Sí, es negativa y es incluso igual a una constante, a -1. Entonces, este es igual es negativa si X es negativa. Pero ahora, si X si el número X es positivo, la derivada es igual a 1. Entonces, observen que aquí, como estoy pasando de un número negativo a un número positivo, X es igual a 0, es un máximo relativo. Mínimo. Ah, sí, perdón, sí, mínimo, sí, porque estamos bajando y subiendo, sí. Entonces aquí bajamos y luego subimos. Entonces ese curiosamente es un mínimo relativo. Pero ahorita digamos, ¿hay algún otro punto donde podamos tener un potencial número crítico? No. Entonces como este es el único número crítico, solo vamos a tener o un mínimo relativo o un máximo relativo, y como ya encontramos que este es mínimo relativo, El número crítico es que está derivada a 0 o que se indefine. algo que se indefine, sí. O que es indeterminada. Bueno, es que indeterminado o indefine es lo mismo, son sinónimos. En la gráfica de la derivada, hay un hoyo en 0. Sí, habría un hoyo en 0, sí, puedo graficar también la derivada de esta función. Serían dos constantes, pues, -1, hoyo 1. Ajá, sí. Entonces el mínimo relativo es 0. ¿Habría un mínimo global o absoluto? El 0. Sí, el 0. ¿Y hay algún máximo relativo o absoluto? No. Entonces ninguno. Entonces la gráfica de la derivada de esta función es bien curiosa. Voy a escribir aquí x y h de x. X y h' de x. Entonces la gráfica de esta derivada, tengo aquí una pendiente de -1, entonces grafico -1. Y luego aquí tengo una pendiente de 1, entonces grafico aquí una constante igual a 1. Entonces esto sería todo. Y aquí les tengo realmente el que siento que va a ser el problema más bonito de hoy, que ya les estoy dando la gráfica. Entonces vamos a ver esta gráfica. Y este problema, yo creo que a esa función le falta sumarle 1. No va a cambiar mucho el mínimo relativo, pero para que sea correcto vamos a trabajar con este problema.
Entonces esta es una función sumamente interesante. Primero una pregunta que puede que nos ayude un poco. ¿Va a ser esta una función par, impar o ninguna? ¿Cómo determinamos si esta es par o impar? Sí, entonces encontremos g de menos x. Entonces aquí es igual g de menos x. Pareciera en un principio que es impar porque aquí hay una potencia impar, pero como aquí adentro hay potencias pares, al final se para volviendo par. Entonces tengo x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Sí, es par. No, es que estoy preguntando que si es par o impar. Entonces como g de menos x es igual a g de x, g es par. Entonces vamos a guardar esta información porque nos va a ser útil para hacer todo este análisis. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular la derivada de esta función. Sí, cadena. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 3x cuadrado menos 1 por 2x. Ajá. Más 0 es igual y... Esto es la derivada. Entonces ahora tengo que encontrar los números críticos. Sí. Entonces como les decía, es el problema más bonito. 6x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 0. Entonces luego, ¿cuáles serían los números críticos? X es igual a 0. Podemos dividir por 6, pero... X es igual a 0 y 1 menos 1. Y x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Entonces aquí tengo que x es más menos 1 son los otros números críticos. Entonces tengo 3 números críticos y ahorita sí está complicado porque no voy a andar analizando para cada número crítico por separado cuál es su comportamiento alrededor de 0, alrededor de menos 1 y alrededor más 1. Y en este momento es cuando es útil ese diagrama de signos que trabajamos al principio del curso para determinar si esta derivada es positiva o negativa en cada uno de estos intervalos. Entonces observen que como tenemos 3 números críticos, en realidad vamos a tener 4 subintervalos. De menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y en cada uno de estos voy a tener que determinar si la derivada es positiva o negativa. Entonces vamos a realizar el diagrama de signos para esta función y determinar si el signo de esta función es positivo o negativo. Entonces, este x al cuadrado menos 1 al cuadrado tenemos una gran ventaja. Lo podemos descomponer, pero observen qué está pasando con este número. Siempre va a ser positivo. Entonces esto por lo menos nos va a ayudar un montón. Entonces aquí tengo 3x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Tengo 2x. Y luego si multiplico estos dos términos voy a tener la derivada f'. Entonces tengo que ver cómo están cambiando los signos en acerca de estos 3 números. Menos 1, 0 y 1. Porque esta función tiene 2 términos, 2x y esta. Entonces quiero analizar los signos de cada uno de estos términos. Ah, sí, no, es g'. Porque la derivada me dice si va a haber un máximo relativo o va a haber un mínimo relativo. Entonces, ¿cuándo es 0 esta función? ¿Cuál? Menos 1. Ajá. Ah, bueno, son menos 1. Y 1. Luego esta, ¿cuándo es igual a 0? 0. Ahí la descompuso. Sí, la descompuse y la derivada es 0 para estos 3 números. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos para el primer término? Y ese es un poco capcioso. Sí, entonces no importa si aquí estamos pasando por 0, estos signos van a seguir siendo positivos, pero es porque este número siempre es positivo. Entonces no es necesario
que cambien los signos. Ahora con 2x la historia sí es diferente. A la izquierda de menos 1, ¿qué signos vamos a tener para 2x? Y luego, ¿qué pasa cuando paso? Sí. Ajá, negativo, negativo, positivo y positivo. Entonces aquí observan algo bien interesante, porque estos tres son números críticos, pero ¿cuál de ellos sí va a ser extremo relativo y cuál o cuáles no van a ser extremos? Digamos, por ejemplo, ¿este va a ser extremo relativo o no? Este no es, porque pasamos de menos a menos. Entonces aquí la función está cayendo, se toma una pausa y luego continúa cayendo. Entonces x es igual a menos 1 no es extremo relativo. En 0 sí hay menos 1. En 0 sí, porque la función cae, luego se toma una pequeña pausa, pero empieza a subir. Entonces aquí sí hay un... ¿Y ese cuál sería? Mínimo. Mínimo, sí, este es un mínimo relativo. En x es... Y luego, ¿qué sucede acá en 1? Si nos tomamos una pausa y luego empezamos a subir. Entonces aquí hay algo bien interesante. Aquí ya casi tenemos la gráfica de la función. Solo tenemos ahí que afinar unos detalles sobre, digamos, algunas conclusiones. Y hoy sí estamos trabajando un montón de gráficas. Entonces, conclusiones. X más menos 1 no son no tienen extremos relativos. Pero hay un mínimo relativo en el punto 0, voy a poner g de 0. Y luego pueden encontrar el valor de g de 0. El valor de g de 0 sería menos 1 más 1 es igual a 0. Entonces hay un mínimo relativo en el origen. Entonces lo último que nos falta es, digamos, graficar esta función. ¿Cómo la graficaríamos? Podemos encontrar las coordenadas de estos puntos solo para tener una referencia. Digamos, puedo encontrar g de 1. G de 1 es igual a 0 al cubo más 1. Y g de menos 1 es igual a 0 al cubo más 1. Entonces sabemos algo. Sabemos que aquí tiene que haber una recta tangente horizontal. Segundo, sabemos de que aquí en menos 1 y en más 1 también tienen que haber tangentes horizontales. Sabemos otra cuestión, esta es una función para. Entonces, si aquí grafico algo, voy a tener que reflejarlo también del lado izquierdo. Pero aquí, ¿cuál es la información más crítica para hacer esta gráfica? Las pausas. Pues las pausas, pero también, digamos, saber cuáles son los signos de la derivada. Menos, menos, más, más. Entonces, ¿cómo uno de estos tres puntos? Ajá. Ajá. Nos tomamos una pequeña pausa. Continuamos bajando. Ajá, empieza a subir y cuando pasemos por aquí nos tomamos una pequeña pausa y empezamos a subir. Entonces esta sería nuestra gráfica. Y aquí, digamos, ¿hay algún máximo relativo o máximo global? No. Ninguno. Entonces, como les decía, a mí me gusta más ver máximos relativos que máximos globales. Máximos globales son un poco tediosos. ¿Cómo son los globales? Hay que evaluar en los extremos, hay que evaluar en los números críticos y uno selecciona el más grande y el más pequeño. ¿Y hay aquí algún mínimo relativo o global?
Sí, y este es ambos. O absoluto. Hay veces que voy a estar usando indistintamente ambas definiciones. Global y absoluto es lo mismo. Sí. Entonces digamos, voy a continuar con el ejercicio 2, pero no sé qué tanto tiempo tenga. Y lo que voy a hacer es que la clase de lunes vamos a hacer todos estos ejercicios que tengo aquí de valores extremos globales. Como pueden ver, esto es un tema muy extenso y antes de hacer ejercicios por lo menos quería proporcionarles unas definiciones y más que todo y aquí incluso hoy me adelanté un poco porque hasta en la sección 4.2 el libro les dice cómo identificar máximos y mínimos locales. Pero creo que ya podemos hacer esto. Incluso ya estamos graficando. Yo siento que esto es más útil. ¿Vos practicar para el corto? ¿Ah? ¿Dónde puedo practicar para el corto? El día de laboratorio. El agua. Sí, pues tenemos todavía el lab para el lunes. Entonces ahí te digamos con esta función cuáles serían sus números críticos. 0. Sí, porque tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0. Entonces tengo 1. Luego este número crítico, ¿qué sería? ¿Sería máximo, mínimo o ninguno? Creo que es ninguno. Sí, porque es ninguno porque observen que esta función es siempre positiva. Entonces, como esta función es siempre positiva, aquí no hay extremo local. Si quiero graficar esta función, ¿cómo la graficaría? Yo la grafiqué como x cubo. Sí, es prácticamente un x cubo porque ni siquiera solo con 1, porque ya nos pasamos por 0. Aquí sabemos que nos tenemos que tomar una pausa. La función siempre está subiendo, entonces subimos, nos tomamos aquí una pausa y luego continuamos subiendo. Entonces esta sería la gráfica de x a la quinta. Entonces pueden ver que los extremos locales son los más útiles porque les van a permitir identificar cuándo la función va a ser creciente y decreciente y cómo realizar un buen bosquejo de la gráfica. Entonces ese es el último que voy a tratar de hacer, pero solo porque este es más bonito. Entonces, ¿a qué es igual la derivada? Sí. Ajá. A menos 4x más 3. ¿Qué números críticos tengo? Pues, menos 3 y 3 y 1. ¿Cómo los encontramos? Porque factorizamos esta función como x menos 3 por x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces x menos 3 por x menos 1 es igual a 0. Entonces tengo 2. Y la pregunta más interesante es que ¿cómo vamos a saber si estos son máximos o mínimos relativos? Hagamos la tabla. Entonces terminemos solo con esta tabla. X menos 3 y x menos 1 y luego la derivada. Entonces aquí tengo 1 y aquí tengo 3. ¿Cuándo es 0 x menos 3? Ajá, entonces pongo aquí un círculo. X menos 1, ¿cuándo es 0? En 1, en los dos. Entonces, ¿qué signos tengo para x menos 3? 1 menos 3 es negativo. 2 menos 3 es negativo, pero pasado de 3
y luego aquí negativo y positivo. Entonces ¿cuáles son los signos para mi derivada? Entonces ¿dónde tenemos un máximo local? Ajá. Sí, entonces hay un máximo local en x es igual a 1 y el mínimo estaría en 3. Entonces esto es bien interesante porque haciendo una gráfica así de lo más burdo, solo encontremos a qué es igual g de 1 y a qué es igual g de 3. G de 1 es, yo creo que 3 menos 2, 1, es como 4 tercios. Y g de 3 sería 9 menos 18 es menos 9 más 9, yo creo que es igual a 0, si mal no estoy. Entonces, solo con estos dos puntos, ¿cómo hacemos esta gráfica y sabiendo el comportamiento decreciente y decreciente? Pues va a ir así, de acá para arriba. Ajá. 1, 4 tercios. Luego 0 va a estar como por aquí, 3,0. Y esto es 1, 4 tercios. Entonces, aquí la función está subiendo. Luego la función empieza a caer de 1 a 3. Y luego de 3 en adelante empieza a subir. Entonces esta sería nuestra gráfica. Y es bastante increíble que podemos hacer una muy buena gráfica solo con 2 puntos y sabiendo que son máximos y mínimos relativos. O sea, tal vez el único punto donde tendríamos que refinar es donde está el otro intercepto. Pero aquí incluso viendo esta gráfica sabemos que seguro que solo hay 2 interceptos con el eje X, no 3. Desde aquí empecé a graficar porque como van a ver esto es más crítico que el método del intervalo cerrado. O sea, a ver segunda derivada. Para ver si es máximo o mínimo vamos a usar segunda derivada. Bueno, es que